¿ya? Entonces, eso revisemos hoy. Si lo terminamos rápido, la parte de la revisión, les voy a pedir entonces que comiencen a hacer su trabajo también hoy, de tal manera de que no se acumulen. Y ya mañana y pasado podamos ver lo que nos corresponde revisar, que es el siguiente punto, denominado sobre todo desarrollo sostenible. Y así terminamos nuestra primera parte del avance del módulo, ¿ya? Entonces, si pueden dar seguimiento a las diapositivas, las voy a poner justo ahora. Y nos hemos quedado básicamente aquí. Ayer le pasé algo rápido, pero era porque tenía la intención de poder cerrar, pero no me alcanzó el tiempo. Entonces, hoy día lo veamos con un poco más de calma. Y esa es la idea. A ver, bueno, espero que estén viendo ya mi pantalla. Bueno, algunas de las recomendaciones cuando alguien quiere aplicar una estrategia de tipo DEL, o sea, de desarrollo económico local, está sobre todo en definir a los actores económicos. ¿Ya? Les he mostrado en los ejemplos con fotos y además no solamente de las personas, sino también de los documentos, que es muy relevante para nosotros verificar la participación de los miembros del gobierno municipal. Y claro, hablamos sobre todo de municipalidades porque desde los años 90, para toda Latinoamérica, se ha desarrollado una política de descentralización política, o sea, me refiero a gubernamental, ¿verdad? Descentralización gubernamental, para que las unidades territoriales municipales sean las que tengan una mayor potestad. ¿Ya? Por eso es que los municipios tienen bastantes recursos económicos. Si los comparamos con la gobernación, la suma de los municipios tiene mucho más dinero, pero realmente con creces, mucho más dinero que el gobierno departamental. Tal ha sido el caso, por ejemplo, que para el caso de nuestro departamento, si bien el municipio podía tener 100 de recursos económicos, la gobernación tenía 25 más o menos. Así que hay muchos municipios, sobre todo las capitales del departamento, que por ser altamente pobladas tienen bastantes recursos y pueden triplicar o cuadruplicar lo que tiene la propia gobernación. Y claro, eso tiene una buena explicación, que está amparada en las normas bolivianas y además está amparado en toda esta corriente de fomentar las municipalidades en Latinoamérica desde los años 90, que indican que la parte local tiene mayor conocimiento sobre sus propios problemas sociales, económicos, productivos y demás. Y como ellos saben, porque son los que están viviendo día a día todo el escenario, ellos saben lo que tienen que hacer, entonces es mejor darles a ellos la responsabilidad, el recurso y la representatividad para que puedan ejecutar adecuadamente los proyectos. En cambio, la gobernación o las prefecturas o lo que vaya a ser según cada país, estas gobernaciones o gobiernos que son ya un poco más grandes, no deberían ocuparse tanto del desarrollo económico local, dado que al tener un ámbito de acción un poco más grande, sus responsabilidades deberían ser otras. Y efectivamente, lo que hace el gobierno departamental se ocupa, por ejemplo, de la salud en general, se ocupa de la seguridad en general y también se ocupa del tema de caminos, siempre y cuando estos caminos sean, por ejemplo, conexiones intermunicipales o interdepartamentales. Y por otro lado, los municipios tienen muchas más potestades. El municipio por ejemplo, de Tiquipaya sabe que tiene recursos para poder invertir no solamente en infraestructura de tipo caminera, también en infraestructura de tipo agua, por ejemplo, ¿no? Para la dotación de agua, alcantarillado. No se mete mucho al tema de electrificación porque para eso está otra institución pública que es básicamente ENDE, ELFEC y las que correspondan, pero el municipio tiene muchas potestades. Además, como parte del dinero del cual disponen los gobiernos municipales, pueden atender demandas de los barrios, ¿no? Que pueden ser demandas de toda índole. En algún caso se han tenido demandas, por ejemplo, de tipo social, cuando algunas OTBs tienen dentro de sus jurisdicciones algún tipo de casas de acogida, ¿no? Ya sean orfanatos o casas de acogida para gente en condición de calle y también para ancianitos. Entonces, el gobierno municipal es el que se encarga de financiar ese tipo de actos. Y
los diversos barrios, las OTBs, son los que se encargan de solicitar la priorización de proyectos en el marco de las organizaciones de tipo POAS, ¿no? Cuando se organizan los POAS. Entonces, es un trabajo de hormiga bastante interesante, pero sobre todo le dan mucha potestad al gobierno municipal. Por eso, las corrientes institucionales, tal como les comentaba ayer, desde la CEPAL y otro tipo de instituciones, son las que promueven el empoderamiento de los municipios. Y por eso no es raro que esta corriente de desarrollo económico local efectivamente se vaya posicionando sobre los municipios, sobre todo si hablamos en la parte latinoamericana, sobre todo. ¿Qué es lo que esperamos de los municipios? Pues muchas cosas, inclusive elementos como estos, ¿no? Liderar la construcción de visiones comunes. Y efectivamente, ayer les mostré que para Cochabamba se tiene una visión definida. Y esa visión entonces debe ser tomada en cuenta como parte del rol que tiene el municipio para promover el desarrollo económico dentro del municipio. Otros elementos que son muy importantes tienen que ver también con esto, ¿no? Ver el tema de la vocación productiva de cada zona. Nosotros sabemos que en Cochabamba no hay muchas cosas que podamos hacer a nivel productivo. El municipio es pequeño. La figura que les mostré ayer del mapa del municipio, que parecía algo así como un triángulo más o menos, tiene unas altas zonas, grandes zonas en las partes limítrofes, sobre todo norte y sur, pero esas grandes zonas, muchas de estas están, por ejemplo, con poca habitabilidad. Me refiero a la parte que va hacia el cerro, ¿no? Hacia el Tunari, hacia la cordillera del Tunari. Hay un gran espacio que no está habitado, pero porque no puede estar habitado, dado que hay leyes que lo prohíben, pero que por lo menos sabemos que en esa zona, en la parte norte, sí pertenece todo eso al municipio cercado. Por la parte sur, sobre todo hacia la zona de la Maica, ya se está urbanizando, ¿no? Nos hemos dado cuenta cuando revisamos simplemente las fotos antiguas y las nuevas, vemos que hasta la punta del cerro ya está urbanizado. Hay muchas casas que están posicionándose y lo que antes era la cuenca lechera, pues dejó de serlo y nos quedan algunos establos que son los que se están encargando de dotar de leche hacia las plantas de leche de la ciudad, me refiero a la PIL. Pero con el paso del tiempo, chicos, muy corto plazo, inclusive 5, máximo 10 años, es probable que esta zona lechera ya se vuelva nula, ¿no? Que ya no había nada de eso y todo se vuelva simplemente un barrio más. Pero son cosas que pasan. Y claro, no hay como decirle que no a la gente cuando quiere construir su casita, evidentemente. Por eso es que el municipio tiene que preocuparse por la potencialidad productiva. Y en el caso de Cochabamba, algo que se ha hablado bastante es sobre todo velar por la parte manufacturera, velar por la parte de logística y velar por la parte de emprendimientos hacia sectores de tecnología. Cochabamba es chiquito en términos de territorio, no solamente el departamento, también la ciudad. Entonces veamos de apoyar actividades que no necesiten mucho esparcimiento. Y uno de esos es justamente los emprendimientos en términos de tecnologías. Hay muchos otros componentes que también vale la pena estar identificando, donde uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con la generación de trabajo decente, le llaman, ¿no? Y bueno, evidentemente el gobierno municipal de Cochabamba también lo hace. Quizás ustedes han oído hablar que en los últimos, por lo menos 5 a 10 años, el gobierno nacional implementó un programa denominado Mi Primer Empleo. Y claro, ¿de dónde salió la idea? Lo bueno es que los cochabambinos fuimos los primeros en promover la política de Mi Primer Empleo. En Cochabamba, junto con una fundación denominada Fundación Fautapo, lo que se buscaba sobre todo era que alguna empresa, o digamos una mediana empresa, que requiera algún tipo de empleado técnico pueda contratar a alguien que salió de una bolsa de trabajo y no le pague el total del sueldo, sino que le pague solamente la mitad, porque la otra mitad del sueldo la iba a pagar el gobierno municipal. Y eso significaba que la empresa asumía un compromiso. Yo, empresa, te voy a pagar la mitad, voy a ver cómo está tu cualificación como futuro empleado mío, y si realmente luego de 6 u 8 meses de trabajo logramos entendernos bastante bien, entonces yo tengo la obligación de efectivamente contratarte, ¿no? Y claro,
ahí la idea no era simplemente tener mano de obra barata porque el gobierno pagaba la otra mitad del salario, sino sobre todo era capacitar a las personas. Y al cabo de 6 a 8 meses, este joven que entraba a trabajar tenía que demostrar habilidades nuevas y si realmente demostraba habilidades nuevas, entonces la inversión había sido eficiente. Con eso, nuestro municipio logró la inserción de cientos de jóvenes, porque estaba pensado sobre todo en jóvenes, muchos jóvenes a ramas técnicas de muchas empresas de nuestra ciudad. Fue tan buena la idea que el gobierno la utilizó, y obviamente está muy bien, y la utilizó como parte de su estrategia de empleo. Y actualmente, bueno, no sé si el gobierno actual lo sigue implementando, pero la política está ahí, está escrita y está con presupuestos. Pero hay un proyecto denominado justamente Mi Primer Empleo. Le han puesto un apellido más, Mi Primer Empleo Productivo. Y de eso se trata, que el municipio sabe cómo puede atender sus diversos problemas y puede empezar a ser más proactivo para promover justamente el desarrollo económico dentro de su respectivo área de acción. Entonces, los municipios son identificados como muy relevantes, ¿no? Según muchos puntos. No les muestro todos porque, bueno, lo pueden leer con calma, chicos, pero por lo menos los más llamativos ahí están, sin desmerecer todo lo que tiene que ver junto con lo demás. Algo, bueno, quizás esto también es bastante llamativo, la simplificación de procedimientos administrativos. Muchas empresas, normalmente en cualquier país, no solamente Bolivia, chicos, muchas empresas siempre se preocupan y además se quejan de que la parte gubernamental es muy pesada, bastante tediosa, y lo que provoca es que tengamos que tardar como 40 o 50 días solo para abrir una empresa, sabiendo que ese tiempo, ¿no? Realmente pudo ser muy, muy, muy reducido si nos comparamos con otros países. Entre algunas estadísticas que se manejan para la apertura de empresas dicen que en Bolivia abrir una empresa dura así, como más de un mes, tranquilamente 40 o 50 días. En cambio, en otras economías, sobre todo en las europeas, no duran ni una semana. Por lo tanto, ese tipo de cosas son restricciones a la actividad económica y la municipalidad tiene que hacer algo al respecto. Y uno de los elementos que hace justamente es tener una oficina que está destinada sobre todo a analizar la simplificación de trámites, con el objetivo de promover sobre todo la actividad empresarial, ¿no? Porque es lo que justamente muchos buscan, que el empresariado sea formal, y si el empresariado realmente es formal, entonces significa que va a pagar impuestos. Y si va a pagar impuestos, entonces el recurso va a ir directamente en beneficio del gobierno municipal y también del gobierno nacional. Esas son algunas ideas de las municipalidades. Otro tenía que ver con las mancomunidades. Esto de las mancomunidades en nuestro país no están identificadas dentro de las leyes, por si acaso. Y a diferencia de otros países, en Bolivia las mancomunidades o asociaciones de municipios son entidades privadas. No reciben dinero del gobierno. Es como básicamente una junta de entidades gubernamentales que tienen personería jurídica privada. Cada municipio tiene un representante dentro de la mancomunidad o la asociación de municipios. Y como cada municipio está ahí participando, puede destinar recursos para financiar su mancomunidad o asociación de municipios. Y así es como la mancomunidad empieza a tener algún tipo de recursos. ¿Y para qué sirve esta mancomunidad? De alguna manera, facilita y agiliza el trabajo que debería hacer la gobernación. La gobernación se está preocupando en Cochabamba de los más de 30 municipios y por lo tanto tiene mucho trabajo que hacer. En cambio, una mancomunidad puede ser simplemente identificada por zonas geográficas afines. Por ejemplo, dentro de nuestro departamento tenemos por lo menos 5 tipos de mancomunidades. Está la mancomunidad del trópico, ¿no? Que por obvias razones está identificado con todos los municipios del denominado Chapare, aunque Chapare es solamente una partecita, pero hay una gran mancomunidad de municipios del trópico. Y ellos son justamente los que se organizan para que los proyectos y programas intermunicipales puedan ser desarrollados de manera más eficiente. Pero esa mancomunidad es de tipo privada. Otra mancomunidad que existe es la del Valle Alto, donde identificamos a los municipios tradicionales de nuestro departamento, ¿no? Como por ejemplo Clisa, Punata, Tarata,
Tolata, San Benito, entre otros más. También está la mancomunidad de la zona andina. Y la zona andina está sobre todo ubicada hacia los municipios que están colindantes con Oruro y con La Paz, ¿no? Independencia, Ayopaya, entre otros más. Y de eso se trata. Hay muchas mancomunidades que se han ido generando, no solamente en Cochabamba, también en muchos otros departamentos y en muchos otros países. Y estos se encargan de apoyar la formulación conjunta. Lo que hacen es formular de forma conjunta las estrategias de desarrollo económico local, ¿no? Porque sobre todo tienen que velar por que los municipios se vean involucrados. A veces solo trabajar dentro de Cochabamba no es suficiente, necesitamos vincularnos con otros más. Y esos otros pueden generar resultados adecuados. Por ejemplo, Cochabamba es conocida también como la ciudad jardín, ¿no? Y por muchos años a la ciudad de Cochabamba y al municipio cercado se lo ha identificado como la ciudad jardín. Pero siendo la ciudad jardín, la pregunta es, ¿cuántas flores producimos? Y la respuesta es muy pocas. Existen algunas zonas, pero son muy reducidas, que son zonas aptas para el cultivo de flores. Y Cochabamba, para ser una ciudad jardín, debería demostrar de alguna manera tener un jardín. Y los jardines vienen estas zonas productoras de flores, ¿no? De los viveros sobre todo. Y el cercado no tiene muchos, por si acaso. De donde sí tenemos bastante de qué hablar es de Tiquipaya, sobre todo, y también de Quillacollo. Esos dos municipios, que son muy cercanos a Cochabamba, sí tienen grandes viveros y grandes zonas productoras de flores. Entonces, la mancomunidad de la zona metropolitana lo que hizo es velar porque exista una coordinación entre los productores de flores del municipio de Tiquipaya con los comercializadores de flores del municipio de Cercado, de tal forma de que la cadena de producción y venta se pueda completar. Pero no era simplemente un evento privado, porque de hecho así funciona, sino que para poder materializarlo y potenciarlo, había que generar acuerdos. Esos acuerdos implicaban desde promociones, como por ejemplo el pago de trípticos, el pago de eventos, propagandas en la televisión y en la radio, que lo financiaba el gobierno municipal. ¿Pero en favor de quiénes? De los productores de flores en Tiquipaya y de los vendedores de flores en el cercado Cochabamba. De tal forma de que ahora el municipio podía invertir en una dinamización de tipo flores y así sí podíamos hablar ahora de que realmente Cochabamba es la ciudad jardín. Otro de los elementos que hace sobre todo la mancomunidad es que se preocupa por la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de la estrategia. Esta estrategia tiene que buscar recursos y además, una vez que logra conseguir recursos, tiene que velar por la ejecución. Y esta ejecución de proyectos implica que empieza el proyecto y tiene que continuar y lograr los objetivos para los cuales ha sido diseñado. Y a veces los municipios no tienen el personal suficiente, entonces recurren a las mancomunidades. Y estas se ocupan de apoyar el trabajo a nivel municipal. Recuerden, el municipio no hace las actividades, no hace las obras. Si hay un proyecto de capacitación para mujeres que producen choclo, pues seguramente el municipio no tiene personal que va a dar la capacitación. Lo que hace es financiar a alguien que va a dar la capacitación. Y por eso los municipios tienen personal reducido. Y las mancomunidades a veces apoyan con las pocas herramientas que tienen, pero siempre es bueno tener a alguien más que te está apoyando. Por eso es que la mancomunidad es muy importante al momento de definir una estrategia de desarrollo económico a nivel local. Les comentaba, las empresas también son muy importantes. Esas empresas, por ejemplo, en el caso cochabambino, no han sido muy llamativas. Es muy raro encontrar empresas que se comprometan con la actividad productiva de nuestro departamento. Y aquellas que se han involucrado, normalmente lo han hecho porque salían beneficiadas, ¿no? Tal es el caso de los ejemplos que les propuse, chicos, sobre el tema del turismo. Y efectivamente, cuando hablamos de turismo, hay muchas empresas que son agencias de viaje y agencias de turismo, que si hay una dinámica ya mayor de turismo, obviamente estas empresas se iban a beneficiar. Y por lo tanto, ante ese beneficio latente, las empresas participaban de los procesos de elaboración de estrategias
de desarrollo económico local. ¿Ya? Entonces, es un poco complicado hablar de las empresas, pero muchas de estas sí, de alguna manera deberían tener algún apoyo. Em, las empresas obviamente no pueden ser tampoco tachadas como insensibles ante la propia actividad local, solo que quizás no tienen muchas, digamos, estrategias para poderse vincular con el gobierno municipal. Normalmente la empresa ve al gobierno municipal como un cobrador de impuestos, entonces difícilmente puede identificarla quizás como un socio estratégico para alguna actividad. ¿Ya? Ahí existen vacíos de información que podrían estar provocando errores de coordinación. Se los comento así porque, bueno, es lo que pasa en Cochabamba normalmente. Sin embargo, cuando vemos la parte teórica en general, lo que buscamos es que las empresas también se vean beneficiadas y apoyen la actividad de desarrollo económico local. Una de esas tiene que ver con esto, ¿no? El encadenamiento. De alguna manera, estamos hablando de un encadenamiento de tipo productivo y comercial. Es el caso de las flores que les comentaba en el caso de Cochabamba. Cochabamba y Tiquipaya son básicamente, uno es comercializador y el otro es productor. En Cochabamba se comercializa muchísima flor y a precios bastante adecuados. En cambio, en Tiquipaya se produce la flor. Y si queremos comercializar la flor en Tiquipaya, con seguridad vamos a tener que rebajar mucho el precio, ¿no? Porque básicamente es muy barato allá. Por eso es que es importante vincular quizás no solamente con los municipios, también con las empresas, ¿no? Y esas empresas son bastante relevantes. Aquí, en el caso de Bolivia, aparece un actor también bastante nuevo, que son las empresas estatales. Y el tema de las empresas gubernamentales o estatales no está normalmente identificado dentro de las estrategias de él, pero vale la pena también tomarlas en cuenta. Lo bueno de una empresa de tipo estatal es que puedes recurrir a financiamientos a corto plazo. Y sobre todo para los financieros, sabemos que eso es un elemento común, el apalancamiento financiero. Las empresas estatales pueden tener apalancamientos financieros, ya sea con entidades privadas, pero también con entidades gubernamentales. Me refiero a la empresa estatal, por ejemplo, EMAPA, es una empresa que es muy importante en términos de alimentos. Y esa empresa EMAPA, que está proveyendo, por ejemplo, al mercado de arroz, ya trae para vender arroz, podría tranquilamente competir con cualquier otro proveedor de arroz dentro de la ciudad de Cochabamba o de la ciudad de Tiquipaya o la ciudad de Quillacollo. Entonces hay muchas privadas que traen arroz y las venden como centros de abarrotes, pero EMAPA tranquilamente compite con una de estas. La diferencia está en que EMAPA puede conseguir recursos, si los necesita, rápidamente. Al ser una empresa estatal, la forma de apalancar dinero, o sea, pone 100 y alguien más pone 100 y tienen 200, la idea de apalancar dinero es bastante más sencilla, porque para un gobierno municipal y además para una entidad gubernamental, sabemos que esta no va a quebrar. Y si quiebra, sabemos que el Estado va a pagar las cuentas. Y por lo tanto son más riesgosas las empresas de tipo estatal. Pero una empresa privada no lo haría, ¿no? La empresa privada pensaría, a ver si me conviene invertir, tal vez tengo algo de riesgo por ahí, y bueno, entonces un actor nuevo es justamente el empresariado de tipo gubernamental, que se aplica bastante en Bolivia, ¿no? Quizás en otros países no es tan evidente, pero en Bolivia sí tenemos demasiadas empresas de tipo gubernamental por ahora. El tema de las universidades, también les decía que son actores fundamentales. El problema está que nuestro sistema universitario es muy poco proactivo y propositivo. Las propuestas de investigación aplicada al área productiva son realmente muy, muy pocas. La mayoría de las universidades no hace investigación aplicada, no tiene centros de investigación. Quizás con eso ya decimos bastante. Y si las universidades no tienen centros de investigación, entonces, ¿cómo trabajan? Es una pregunta razonable. En otros países tenemos que, no solamente universidades, tenemos institutos de investigación. Por ejemplo, hay uno bastante importante en el Perú, que es un centro de investigación de la papa, el Centro Internacional de la Papa, y se llama CIP justamente. Entonces, es un instituto mundialmente reconocido y su nombre es así, C, una I,
y una P, nada más. Y este CIP, o el Centro Internacional de la Papa, está conectado con muchas universidades, no solamente del propio Perú, también universidades del mundo entero, como universidades bolivianas, universidades en otros continentes. Y ese Centro Internacional de la Papa hace bastantes investigaciones sobre las bondades que tiene, por ejemplo, la propia papa. Si les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué de bueno tiene la papa? ¿Qué me responderían? Abigail, ¿qué de bueno crees que tiene la papa? Se puede freír, dicen. Sí, Lo mejor. Ya, creo que la papa, bueno, más allá de sus propiedades de nutricionales y demás, creo que se puede transformar en más de no sé cuántas variedades de diferente, o sea, para comer. Eso ya. yo veo un gran potencial. Ah, Además, que yo sepa, dentro de los carbohidratos, creo que es el que menos engorda. Creo que también es considerado una ventaja. O sea, en todo caso engorda menos que el arroz y el fideo, que yo sepa. ya, ok, sí, también. Alguien que sepa algo más, ya sabemos que se puede, bueno, transformar en varios productos. Sí, de alguna manera es un producto amigable con el uso de las, no sé, de las dietas y se puede freír, de acuerdo, hasta ahí. Pero ¿qué más? Hay algo que la UPB ha estado haciendo y que le ha ido muy bien, sobre todo con sus vinculaciones contra el SIDA. ¿Qué opinan los demás? Dicen que es lo último que dijo. Sí, bueno, he dicho varias cosas, así que No, no, de la papa de, o sea, que la universidad ha estado haciendo. esa es justamente la pregunta. ¿Qué creen que la universidad, la UPB sobre todo, ha podido aprovechar bastante bien como proyectos de investigación vinculados al SIP? Y la UPB tiene un departamento ahí en la Tal parte de vez los eso de las circuitos. formas de cultivo. No, es más de laboratorio. Es más de laboratorio. o- ¿Alguien? ¿Abigail? Franz. Justo estaba viendo la foto de la Lice Pam. Eso me ha salido cuando he buscado papá de... Y sí sale lo que estaba diciendo usted, dicen, pero aún no lo leí bien. Pero Ya. Bueno, no es con la parte económica, es más con el departamento, creo que de física, sí, pero pero ¿verdad que ujú. sale la foto de la Alicia Córdoba, de Ah, los sí. investigadores? Ah, ya. Bueno, a ver, mientras lee Abigail y seguramente ustedes también van a encontrar, la UPB ha tenido un gran proyecto de investigación de almidón. Entonces, un beneficio que sale a nivel industrial y a nivel de salud, sobre todo de la papa y de otros tubérculos, tiene que ver con los almidones. Y existe una doctora en almidones en la UPB. Sé que él se llama Carla, ya no me acuerdo el apellido. La conocí cuando ella era jovencita. Recién había hecho su maestría y estaba haciendo su doctorado. La conocí hace muchos años atrás. Luego la volví a ver en la UPB. Ya, claro, tiene su doctorado en almidones. Y ella fue la líder del proyecto por muchos años. Y la UPB ahí pudo sacar, evidentemente, un gran aporte en temas de investigación de laboratorio sobre los beneficios, sobre todo de los almidones. Uno de los resultados que sacaron de esas investigaciones fue, por ejemplo, que existen algunos tubérculos que tienen almidones que son, digamos, bastante amigables con el estómago y que sirven como base de la alimentación de los bebés. ¿A qué me voy? Que muchas veces cuando ya a los pequeños se les da algún tipo de alimento, puede ser que les caiga mal y que les haga hinchar sus barriguitas. Y eso se da sobre todo porque hay algunos almidones que son malos. En cambio, hay almidones que son buenos. Y uno de esos almidones fue también trabajado dentro de la UPB y fue enviado a, creo que fue vía el doctorado que hizo en Suecia, Carla, no me acuerdo el apellido, pero eso le permitió, por ejemplo, o sea, sacar un muy buen avance de que hay almidones de tubérculos como tipo papa y otros más,
que pueden ser bastante amigables. Y una empresa estuvo muy interesada justamente en esto. Y era una empresa subsidiaria de Nestlé, porque los de Nestlé, vía sus diversas marcas, evidentemente producen alimento para bebé. Y si pueden tener un alimento para bebé que además no provoque malestares o hinchazones de las barriguitas de los bebés, pues efectivamente este producto va a ser muy bien vendido y muy ampliamente demandado por todo el mundo, ¿no? Entonces ahí vemos que efectivamente investigaciones sobre ese tipo de cosas como la papa pueden ser grandes promotores de alimentos para millones de consumidores bebés. Y bueno, ahí va una experiencia de la UPB. Y que claro, muchas otras universidades, incluida la propia San Simón, no pudieron hacer, no pudieron estar a la altura de ese tipo de emprendimientos. Así que eso es lo que van a encontrar por ahí. O por lo menos eso es lo que deberían encontrar por ahí. La doctora Carla Quiroga se llama, Carla Quiroga, ya me acordé. Carla Quiroga creo que trabaja ahí en el Departamento de Investigaciones, pero no es de economía, eso lastimosamente. No es una doctora de nuestra carrera, pero está ahí en la UPB por lo menos. Entonces, ahí se dan cuenta, chicos, que hay algunas universidades que efectivamente contribuyen a la generación de nuevas tecnologías. Entonces, ahí vemos que la universidad debe contribuir a la generación, ¿no?, de tecnologías. Y no solamente nuevas tecnologías, así que no piensen que la universidad siempre debe sacar nuevas tecnologías e innovar, sacar cosas que nunca se han visto. No, también se da la adaptación. Una palabra clave del uso de nuevas tecnologías también es la adaptación. Hay que utilizar lo que ya existe en la literatura mundial y quizás adaptarlo a nuestro propio contexto. Y en el marco de una política de desarrollo económico local, efectivamente el contexto hace de mucho. Quizás algunos de ustedes vieron la nota de prensa el día de ayer porque salió en el periódico Los Tiempos y también en muchos medios de tipo televisivo. Y ayer en la mañana, ¿qué se llama esta cosa? La Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía de la San Simón inauguró su centro para COVID-19. Y es un centro dedicado sobre todo a la elaboración de kits y de sustancias para elaborar kits que vayan a detectar la presencia de COVID en las personas. ¿Por qué eso es importante? Bueno, uno, porque es algo que la San Simón después de mucho tiempo está haciendo, es dar un servicio a la población local, a la población nacional. Y dos, porque estamos necesitando que alguien haga eso justamente. Y la San Simón, vía un convenio con, creo que eran los de Dinamarca, si no me recuerdo, o los belgas, pero es un país europeo, pudieron conseguir la infraestructura y además el equipamiento necesario para ellos elaborar las sustancias que luego los laboratorios de Cochabamba utilizan para detectar si alguien tiene o no tiene el COVID. Y además, cuando lo hace la San Simón, evidentemente es una entidad sin fin de lucro. Y por lo tanto dijeron que el precio del reactivo iba a ser bastante barato, logrando inclusive que pueda ser alrededor de 15 a 20 dólares cada prueba de COVID. Y eso en el marco de las entidades privadas, o sea, un laboratorio privado, está cobrando más o menos 1.000 bolivianos por una prueba de COVID. En cambio, ellos lo harían por de 15 a 20 dólares, lo cual obviamente, realmente, o sea, cambia demasiado la magnitud del precio, ¿no? Ese es un aporte que se esperaba de las universidades y por suerte ayer se dio. Ojalá empiecen a producir prontamente los kits y ojalá, claro, tengamos mejores resultados con el paso del tiempo. Algo que también se espera, y eso, bueno, no funciona mucho con la San Simón, pero sí con muchas privadas, el desarrollo de una cultura emprendedora. La UPB, de hecho, está llamada a eso, ¿no? Creo que al ser una universidad de tipo empresarial, tiene bastante de qué hablar sobre la promoción de la cultura emprendedora. A los UPBinos, efectivamente, se les da muchas herramientas y muchos eventos para que puedan estar interrelacionados con empresarios, ¿no? Entonces, evidentemente, hacer una universidad empresarial tiene mucho que ver con la cultura emprendedora.
Pero otras universidades también deberían tener algún tipo de espacios para promover la cultura emprendedora. Lastimosamente es muy poco lo que se ve. Algo se puede notar, por ejemplo, en la Universidad Católica y también más o menos creo que algo parece en la Universidad UCATEC. No sé bien dónde es la UCATEC, solo he escuchado hablar de esa universidad, pero al parecer era un centro de tipo empresarial, de capacitación empresarial antes, y cuando evolucionó para ser una universidad, ya se quedó, ¿no?, con esa misma marca, de que es una universidad dedicada al sector empresarial. Es algo así como un aprendiz de la UPB, pero al final de cuentas es una universidad, ¿no? Entonces, en ese tipo de marcos y con muy pocos ejemplos, las universidades están promoviendo, ¿no?, lo que es la cultura emprendedora para desarrollar actividades. Algo que también aparece, pero no es muy empresarial, es la Universidad UNICEN. Creo que tiene sus instalaciones por el centro de la ciudad y tiene otras cerca al estadio, ¿no? Y la UNICEN ha sido una universidad que creció bastante. ¿Y por qué esa está vinculada al sector empresarial? Porque uno de sus lemas dice que yo estudio para trabajar. Entonces, ya de alguna manera nos está diciendo que forman profesionales para que estos puedan estar después trabajando en las empresas o en las instituciones en general. ¿Ya? Pero más allá, es difícil encontrar a universidades comprometidas con la cultura emprendedora. Les hablaba de entidades públicas sectoriales. Estamos hablando, por ejemplo, aquí de entidades descentralizadas, aquellas que tienen sobre todo autonomía propia de decisión, aunque están todavía bajo el mando de muchos ministerios. Una de esas tiene que ver, por ejemplo, en nuestro caso, con el SENASAC, ¿no? Ahora, ¿por qué mencionamos a SENASAC? Porque si abrimos una empresa o hacemos alguna actividad de tipo agroalimentaria, o sea, metida con cualquier tema de alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal, tenemos que sí o sí pedirle permiso al SENASAC. El registro SENASAC es muy importante para cualquier desarrollo de productos. Y si estamos hablando de la generación de ingresos o de la mejora de ingresos en términos del desarrollo económico local, pues evidentemente parte de sus ingresos sale de la actividad agrícola y la actividad pecuaria. Entonces, entidades como el SENASAC son muy relevantes para nosotros. Otra entidad muy útil, de alguna manera también ligada a la parte gubernamental, es, por ejemplo, el INIAF, ¿no?, que es una institución de investigación de tipo agropecuaria sobre todo. No es muy visible en el medio, no es tan visible como el SENASAC, pero tiene su mérito, ¿no? Obviamente, al ser una institución del Estado, tiene recursos para hacer investigación. Y son instituciones que están ahí, ¿no?, sobre todo pensando y además contribuyendo desde su lado a la actividad en general del desarrollo de nuestro país y efectivamente también a nivel local. Lo que tendríamos que hacer nosotros es ir identificando poco a poco qué instituciones aparecen. De alguna manera, el CEDES también podría ser una institución, ¿ya?, que tiende a ser de alguna manera independiente. Tiene su propio director, tiene su propio personal, de alguna manera es autónomo el CEDES y ha estado apoyando mucho esto de la lucha contra el COVID. Y en nuestro contexto, el CEDES aparece como una entidad muy pertinente. En otros contextos quizás no, y por eso es que muy poca gente lo conoce, pero es una entidad que tiene patrimonio propio y puede desarrollar sus actividades de manera independiente. Depende bastante, claro, del dinero gubernamental, pero sus actividades son planificadas de manera interna. Entidades de cooperación, creo que lo más útil ahí es recordar que aparecen muchas ONGs. Y bueno, evidentemente, chicos, cuando vemos este problema del COVID que ha afectado a nuestra región, hay muchas instituciones que han estado financiando varias campañas. Por ejemplo, la OMS es una institución de tipo, no es nacional, ¿no? Es supranacional y pasa por ser una institución de tipo no gubernamental, porque la OMS vinculada aquí a nuestro país es sí o sí está registrada como una ONG. Y esas instituciones han apoyado bastante la lucha contra la pandemia. Y en otros sectores, en otro tipo de actividades, esas ONG son las que traen también bastante recurso económico para poder financiar los proyectos que se van desarrollando. Y hay proyectos de todo tipo, ¿no? Depende de la ONG con la cual queramos analizar. Las ONGs trabajan pues casi en todo.
casi en todo. Es difícil quizás identificar algún lugar donde no hay una ONG, pero son básicamente muy importantes para promover las actividades de desarrollo económico local. Además, les decía que algo que estamos esperando es que la gestión pública, que el título es justamente esa, gestión pública, pueda cambiar. Lo que necesitamos es que la gestión pública cambie, que sea una gestión sobre todo eficiente. Y claro, obviamente, así puesto en el texto, parece como un sueño. Nuestra realidad nos hace entender de que la gestión pública es bastante difícil de cumplir, porque basta con ver lo que hacen los gobiernos municipales. Todo el tiempo están haciendo actividades y metiendo la pata, como comúnmente se habla. Y las metidas de pata pueden ocasionar grandes perjuicios a la población, ¿no? Un perjuicio grande fue justamente el día lunes, cuando todos nos dimos cuenta que el gobierno municipal de Cochabamba dio permiso para que el transporte público salga a las calles. 2 horas después dijo que no, que vuelvan a sus casas, que están revirtiendo la medida. Y 1 hora después volvieron a decir que salga a las calles. Entonces, ni siquiera el gobierno municipal pudo coordinar bien sus actividades con un sector económico del qué hacer dentro de la ciudad. Entonces, estaban Eso peleando, sí estaban estaba bien improvisando. chistoso. ¿Perdón? Eso sí estaba bien chistoso, Lice, con lo que Sí, dice. Al principio dijeron sí, luego no, luego sí. exactamente. Y eso, pucha, nos dice que no es nada eficiente el gobierno municipal. Las actividades que tiene que asumir, pues para nada son eficientes. Estos municipios, ¿no? Que es de donde estamos hablando sobre todo, son entonces los actores fundamentales y además los que sí o sí deberían promover la gestión pública. Ya les había comentado en algunas sesiones anteriores, creo que hace un par de semanas atrás, que cuando la parte municipal o gubernamental en general no conoce las reglas del juego, o sea, no sabe cómo debería actuar, pues automáticamente deja de ser eficiente. Y eso pasa con muchos servidores públicos. Por ejemplo, el gran problema que tuvo el alcalde Leyes la semana pasada, el de Cochabamba, que lo mandó inclusive a la cárcel, ¿no? A dormir ahí en las celdas una noche, creo que estuvo ahí, fue básicamente el hecho de que tenía que cumplir las reglas para poder dar alimentación a los policías y militares con esto de la época de la pandemia. Efectivamente, el proyecto es pues nada reprochable. Nosotros sabemos que los policías y los militares han estado resguardando las calles 24 horas al día y los 7 días de la semana. De hecho, no hay cómo decirles que han hecho un mal trabajo. Es más, hasta se les puede agradecer por haber sido tan desprendidos en sus funciones. Y además por haber cumplido su función finalmente. Pero si el municipio les quiere agradecer dándoles comidita, ¿dónde está la falla? Pues no había falla ahí. ¿El problema cuál fue? Que la eficiencia gubernamental falló. Quizás el alcalde, lo que se puede suponer es que el alcalde les instruyó a sus técnicos que para hoy saquen el contrato. ¿Por qué? Porque hoy ya teníamos que darle comida a los policías y a los militares. Entonces, esa urgencia y esa falta de planificación provocó una gran metida de pata que casi le cuesta la libertad al alcalde nuevamente. Entonces, cuando ustedes empiecen a hablar sobre eficiencia de los municipios, tenemos que entender que no es como nosotros pensamos, ¿no? Que no es simplemente decir, ya, hoy quiero que pase y punto. Hoy quiero que ustedes den examen. Hoy quiero que hagan su trabajo. A veces las cosas no son así en los municipios. Uno tiene que planificar adecuadamente lo que va a hacer. Y por eso también les comenté, porque sé que lo hice, chicos, les decía, si alguien ahora quiere hacer algo, por ejemplo, quiere invertir en algún hospital, porque necesitamos hospitales dado que hay muchos contagios, sobre todo en las últimas semanas, simple y llanamente no puede hacerlo, porque si no estuvo planificado con anterioridad, no se puede ejecutar. Lo que corresponde es planificar para el año 2021 y recién el año 2021 ejecutar eso que quería. Por ejemplo, la construcción de un hospital. La gestión pública, por lo tanto, es bastante pesada. Y lo que se tiene que hacer es volverla eficiente. ¿Y cómo volvemos eficiente al municipio? Pues habrá que definir objetivos, ¿no? Diversos tipos de objetivos
que permitan velar por que vamos a aprovechar nuestras ventajas comparativas y vamos a volvernos competitivos como municipio. La política debería ser justamente esa, pero siempre pensando en el futuro, nunca en el presente. Ningún municipio funciona planificando para hoy. Todos los municipios funcionan planificando siempre para el futuro. Los propósitos, obviamente, tienen que ser siempre mejorar la toma de decisiones de tal manera de que la planificación, ¿no?, que es el elemento fundamental del trabajo dentro de los gobiernos municipales, nos permita ejecutar bien los trabajos. La toma de decisiones debe ser fundamental. ¿Y cómo tomamos decisiones? Ya saben, no es que el alcalde lo dijo y le hacemos caso, no. Las decisiones se las toma con tiempo. Hoy hago algo, estoy en pleno mes de junio, y ese algo está planificado para que se ejecute de aquí a 6 meses. Y con mucho tiempo de anticipación, esa planificación va a ser eficiente. Y esa eficiencia, entonces, en el término gubernamental, se basa sobre todo en lograr el objetivo. Si quiero construir un hospital en 6 meses, lo tengo que hacer. Pero eso significa que en esos 6 meses voy a preparar todo. El proyecto, el recurso, la institución que lo va a ejecutar, el inicio de obras, la implementación y finalmente la conclusión y evaluación del proyecto. O sea, es toda una secuencia muy larga de cosas que sí o sí tenemos que desarrollar. Y por eso es que la gestión pública necesita ser eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cuál fue el error del alcalde Leyes? De que se emocionó, quizás, lo hizo muy rápido, tomó decisiones muy rápidas y dijo, les voy a dar comidita a los policías y a los militares. Ya están haciendo un gran trabajo y yo como alcalde les voy a dar comidita. Ya, listo. Hizo lo que cualquier gerente hace. Ordena a sus mandos medios y les dice, me trabajan en eso y lo cumplen para hoy a las 6 de la tarde. ¿Y los mandos medios qué hacen? Pues cumplen, porque esa es su función, hacer caso a lo que dice el alcalde. Pero lastimosamente, ese proceso no fue consensuado. Y los primeros en protestar no fueron necesariamente los concejales, ¿no?, los que supervisan la labor del alcalde. Los primeros en protestar fueron los competidores, las empresas locales. Muchas empresas competidoras de esta que fue adjudicada estaban protestando y decían, nosotros somos pequeñas empresas. Quizás nosotros no tenemos esa gran capacidad de un gran restaurante, pero como somos pequeñas empresas, podemos cobrar lo mismo, hacer el mismo trabajo y encima usted, gobierno, va a dar más empleo a más gente. Entonces, los primeros en protestar fueron justamente los pequeños, porque ellos se veían en la necesidad de generar ingresos porque estábamos en la pandemia, ¿no? Fue justamente en la peor época donde todo estaba cerrado. Los pequeños se vieron alterados y es que nunca hubo un proceso participativo de planificación. El alcalde lo que debió haber hecho es llamar a una reunión a todos los proveedores, o por lo menos a los representantes de proveedores de comidita en los militares y los policías. Con tan solo una reunión pudo haberse librado de muchos problemas posteriores. Entonces, hipotéticamente, el alcalde llamaba a los proveedores de alimentos y podían ser grandes, medianos, pequeños y demás, y con ellos consensuaba, por ejemplo, el precio de referencia del alimento y además los tiempos del alimento. Y quizás no iba a durar solamente las 3 o 4 semanas que duró, quizás iba a durar mucho más tiempo, ¿no? Los procesos participativos por eso son sumamente importantes. Si la sociedad civil y organizada no se entera de lo que están haciendo los gobernantes que ahí gastan además el dinero, pues van a tener muchos problemas. Y ese fue el caso, ¿no? Lo mismo sucedió con muchos otros eventos previos. A veces alguien dice, hagamos esto, y quien decide es el gobernador, o quien decide es el alcalde, o alguien por ahí decide. Pero nunca le han preguntado a las personas si realmente quiere eso. Y ese es un gran problema de conflictos, sobre todo enfocado en los proyectos que no solamente son de desarrollo económico local, por si acaso, son proyectos inclusive de tipo más grande, o sea, los proyectos extractivistas. O sea, solo para contextualizar lo que les comento, muchos proyectos de tipo extractivista han tenido grandes problemas por no haber consensuado
con los pobladores. Por ejemplo, en la zona del Tibnis, querían abrir una carretera, ¿se acuerdan? El problema de la carretera del Tibnis, que lo hemos recordado hace no muchas clases atrás. Y evidentemente los que querían que se abra la carretera eran quizás los empresarios ganaderos, ¿ya? Me estoy imaginando una respuesta. Quizás los empresarios ganaderos del Beni querían que se abra la carretera por el Tibnis porque así podían llevar su carne de una forma más rápida vía Cochabamba a los demás mercados. Entonces, ¿qué ganaban los benianos? Pues competitividad. Podían tener acceso más barato a los mismos mercados. En vez de ir hasta Santa Cruz y de Santa Cruz ir recién a Cochabamba y atravesar tranquilamente 800 kilómetros y casi 2 días de viaje, pues cruzaban el Tibnis y llegaban en un día o medio día. Se ahorraban muchos kilómetros, mucho costo de flete y llegaban tranquilamente a los mercados. La Paz, propio Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca y demás. Esa necesidad de los empresarios nunca fue comentada ni consensuada con los lugareños. Y los lugareños finalmente se vieron ahí simplemente casi pisoteados, porque aparecieron las maquinarias, aparecieron los trabajadores y empezaron a talar árboles y a querer construir su carretera. Y la gente, como nunca fue consultada, nunca hubo la consulta previa, entonces empezó a protestar. Y ustedes ya saben la historia. ¿Cuál fue el siguiente paso? Llamaron a consulta previa. Y claro, la palabra previa ya estaba manejada de mala manera. Era previa, pero después. Y con esa consulta previa después, recién se pudo consensuar de que no querían carretera. Y evidentemente luego el proyecto fue desestimado. Entonces miren cómo una cosa como denominada una reunión pudo haber solucionado muchos problemas. En la reunión inicial, que esa sí hubiera sido previa, en la reunión previa a todo el proceso, ya se preguntaba a los lugareños si querían o no. Y la respuesta pues iba a ser que no, porque siempre se quedaban con esa consigna. No querían carretera, nunca quisieron, porque querían preservar el bosque. Y como decían que no, entonces luego el gobierno tenía que quizás obedecer y ya, y nunca empezaba con los problemas. Nunca hubieran reprimido a los lugareños, nunca hubieran gastado tanto dinero con las construcciones inconclusas y quizás, no sé, nunca se hubieran atendido muchas demandas también. Así que la parte participativa, chicos, es sumamente importante. Algo que para los economistas es ley, por si acaso, y en serio se los digo, es esto. Los economistas cuando van al campo, o sea, a trabajar con proyectos de desarrollo económico y demás, sí o sí necesitan tener capacidades en esos dos elementos. Cualquier economista que trabaja en un área de desarrollo necesita, al margen de saber planificación, necesita saber monitoreo y necesita saber procesos de evaluación. Si un proyecto no tiene monitoreo y evaluación, pues tranquilamente ese proyecto puede llegar a fracasar rotundamente. Y es más, puede llegar a engañar a la gente. Cuando hablamos de monitoreo, estamos haciendo referencia al tiempo mientras se ejecutaba el proyecto. Vamos con esto de las comiditas para los militares y los policías. El proyecto inició, ¿ya? Con más o menos fanfarrias, el proyecto un día empezó. Y efectivamente, el gobierno municipal pagó por la comidita y efectivamente el restaurante cocinó las raciones y las empezó a repartir. ¿Quién supervisaba que el número de comiditas preparadas iba a ser el acordado en el contrato? Pues seguramente designaron a alguien, ¿no? Había una persona o un grupo de personas designadas para verificar que aquello que estaba escrito en el contrato era efectivamente lo que tenía que hacer. Entonces aquí está una persona. Y esa persona es la encargada de supervisar que todo lo desarrollado en el proyecto sea efectivamente ejecutado. Si dijeron que iban a preparar 500.000 de raciones,
Entonces, él tenía que encargarse de que efectivamente se preparen ese 500.000 de raciones. 2, se tenía que entregar las raciones a las 7 de la noche. Entonces, él tenía que verificar que efectivamente se había entregado las raciones a las 7 de la noche. Quizás no valía de nada entregarlo a las 3 de la tarde porque a esa hora no había mucho patrullaje y había mucho control. Por lo tanto, las horas eran fundamentales. Y 3, la comidita, ya no solamente en número y no solamente en hora, también en contenido. O sea, me refiero a la calidad de la comida, el contenido total. ¿Quién se daba cuenta? O sea, ¿quién revisaba que la comidita era lo que se había acordado? Que supongo eran, no sé, hamburguesas, por poner un caso. ¿Quién revisaba que el 500.000 de raciones efectivamente eran hamburguesas y no quizás un pollito frito o no sé, o cualquier otra cosa que no estaba contratado? Pues ahí está el monitoreo. Los que monitorean son los encargados de velar porque los hitos se vayan cumpliendo. Y cualquier proyecto, chicos, en temas económicos, siempre tiene hitos que cumplir. Es como ustedes, tienen un primer parcial, un segundo parcial y un tercer parcial, y ahí cumplimos el proyecto. Lo mismo sucedía aquí. Tenían un primer hito, que era tal tipo de raciones, un segundo hito, tal otro grupo de raciones, y luego un tercer hito o cuarto, lo que sea, pero ahí íbamos cumpliendo paso a paso. El monitoreo es fundamental, acompaña el desarrollo de los proyectos. Y además debe haber un evaluador. Y esos evaluadores, ¿no? Son otras personas. Estos evaluadores pueden ser de tipo ex ante, ¿ya? Y si no son ex ante, también pueden ser, por ejemplo, ex post. Ex ante o ex post. Significa que la evaluación puede darse tomando en cuenta los datos iniciales o también tomando en cuenta los datos finales. Lo importante es verificar que lo que se buscaba implementar, o sea, el objetivo del proyecto, evidentemente logró ser implementado. De ahí que cualquier gestión pública sí o sí necesita tener a estos individuos. En la jerga de los municipios, creo que le llaman supervisores, ¿ya? A los que hacen monitoreo. Y esos supervisores tienen también otro nombre cuando se llaman evaluadores. No recuerdo bien, pero si me acuerdo en los siguientes segundos se los voy a comentar. Pero en la jerga municipal siempre hay un supervisor que actúa como monitor, ¿no? Es el que está monitoreando todas las actividades de los diversos proyectos. En los textos que les he pasado, ahí aparece el autor, ¿verdad? Está Jerry Rubin, está también una señora de apellido, creo que Morales, algo así. Entonces, esas personas eran las ejecutoras y había alguien que los monitoreaba. Y esa es la idea fundamental. La competitividad, ya saben, ¿cómo sabemos que tenemos competitividad? Pues básicamente nos dice que vamos a lograr la competitividad cuando tengamos nuevas capacidades, ¿no? La idea es velar por las capacidades, ¿no? De nuestro territorio que permitan incrementar varias cosas. Incrementar, por ejemplo, la producción, ¿ya? Pero no solamente en un periodo, sino de manera sostenida. Además, que nos permitan mejorar lo que es la parte de tipo social, ¿ya? Los contenidos sociales, el capital social, y que todo esto siempre esté enfocado en el bienestar de esa misma sociedad. Son los pilares fundamentales que perseguimos sobre todo en términos de competitividad territorial. Cochabamba, ¿cómo va a ser competitivo? Pues cuando tenga capacidades de mejorar su producción de aquello en lo cual es bueno produciendo. Además, que su población esté satisfecha con lo que estamos haciendo en términos de productividad y que se haya mejorado el bienestar de la sociedad. Eso es lo que hace a Cochabamba productiva desde el punto de vista del desarrollo económico local. Además, si los municipios empiezan a aplicar estrategias de desarrollo económico local, y sabemos que ahí es el municipio de Cochabamba versus el de Sacaba, versus el de Quillacollo, el de Tiquipaya, el de Vinto y el de Colcapirua, ¿no? Que son los que están ahí alrededor de la mancha urbana. ¿Cómo sé que estos municipios están siendo más o menos competitivos? Porque básicamente los vamos a medir en los componentes antes indicados. Y además, sabemos nosotros que podemos posicionar a los municipios según los logros que están teniendo.
Y este posicionamiento, por lo tanto, es bastante relevante. Cada municipio puede luego decir, yo soy líder en desarrollo económico de mi zona. Por eso Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, puede decir que es líder en desarrollo económico dentro del departamento, porque gran parte de las condiciones de producción, de capital social y de organización están plenamente desarrolladas. En otros municipios quizás está muy desarrollado la parte social, pero la parte productiva no. Entonces, ese posicionamiento tiende a ubicarlos en una menor categoría. Y por lo tanto, ser competitivos nos permite también clasificarnos. Y los puntos más importantes según los cuales hay que generar capacidades para ser competitivos son más o menos los siguientes. Uno de esos nos dice, tenemos que velar sobre todo por el tema de la tecnología. Innovación tecnológica es un punto de interés para ser competitivo. Dos, basta de hablar de mano de obra. Necesitamos empezar a hablar sobre mano de obra capacitada. Y claro, la capacitación significa que ha habido alguien que ha generado un cambio cualitativo en el individuo. Y este individuo, puede ser una persona cualquiera, evidentemente está logrando tener un resultado diferente. Antes era una persona y con la capacitación ahora es otra persona, en términos productivos, claro. Ojo, la profundización de habilidades, donde chicos, la habilidad significa que si yo sé hacer algo, puede que lo sepa hacer en teoría, pero pasar de la teoría a la práctica es descubrir que tenemos habilidades. Ustedes actualmente en plena universidad están desarrollando sus propias habilidades. Y de aquí en un poco tiempo más, o sea, un par de meses, digamos inclusive 6 meses a lo sumo, ustedes ya van a ser profesionales y quizás ya van a ser demandados por sus capacidades y sus habilidades para desempeñar algún cargo. Por ejemplo, si, no sé, ponemos ahí a Laura, que va a ser la siguiente ministra de Economía, ella tranquilamente sabe cuáles son las capacidades de todos ustedes. Y como los conoce a ustedes dentro del curso, Laura tranquilamente puede designarles algún viceministerio según sus propias capacidades. ¿Sí o no, Laura? Sí, yo creo que podría hacerlo, la verdad. Conozco bastante bien las capacidades del curso. A ver, Creo, ¿cómo qué? espero. Dame 3 ejemplos. Como a dónde los asignaría Así o es. 3 capacidades, digamos. No, ¿dónde los asignarías? Igual implícitamente va a ser la capacidad ahí identificada. Y ya, o sea, los tengo que poner dentro de mi Ministerio de Economía o los tengo que poner en otros ministerios. Depende de vos. Tú eres la ministra. Oh, rayos, ya, a ver, voy a pensar. Yo creo que a la Nata la pondría en el Ministerio de Medio Ambiente porque sé que se preocupa harto por todas esas cosas y no sé si tengo la potestad de cambiar ministerios y esas cosas, pero, o sea, serían ese o en el de Obras Públicas porque sé que también tiene harta vocación por lo que son las ciclovías, entonces no sé si entra dentro de la potestad del Ministerio de Obras Públicas, pero sé que Entra. si la pondría ahí, ella se esforzaría por hacer eso, digamos, o sea, por crear una estructura de ciclovías en las ciudades principales de Cochabamba y todo eso, entonces a ella, digamos, la pondría ahí. Es lo Ya. más bonito que me han dicho en todo el día. Gracias, Lara. A ver, después, Ujú. am, pucha, yo creo que al Maldo lo pondría a manejar finanzas, porque sé que le va bien con eso y le gusta harto, así que no sé, o sea, exactamente, es que no hay un ministerio de finanzas como tal, ¿no? Pero tal vez, no sé si lo Mm, puedo meter ahí al Banco Central o algo para que haga operaciones ahí en la bolsa, porque sé que eso Banco le Central. gusta. Y sí, al Banco Central. Y yo creo que me la traería a la Pato conmigo al ministerio porque trabaja bien conmigo. Entonces, que venga conmigo. Algún puesto ahí Gracias, importante. Lali. O Ya, sea, qué como bien. mis 3 ejemplos, digamos. Sí, 3 está bien. Ok, genial. Ujú. ¿Ves? Básicamente eso es. O sea, todos ustedes obviamente han logrado ser profesionales, son gente capacitada, pero las habilidades son distintas. No todos somos economistas, pero nuestras habilidades son muy diferentes. Cada quien sabe en qué área se está especializando o en qué área es más productivo, ¿no? Y por eso el término habilidades tiene que ser también entendido desde ese punto de vista. Ya somos mano de obra capacitada, pero no basta. Debemos demostrar habilidades. Y así como Laura nos presenta sus ejemplos, los ha generado,
sabiendo que todos ya son capacitados porque los conoce como gente capacitada, pero identifica sus habilidades desde un punto de vista más específico. El tema del capital social hace referencia sobre todo a la capacidad que tenemos las personas de organizarnos y de no solamente decir que estamos organizados, sino de ejecutar acciones de forma conjunta. Un buen ejemplo, y en serio que es un buen ejemplo de capital social, se dio el mes de octubre del año pasado. Esta forma de unirse realmente fue tan rara, no había un líder, no había alguien que diga, yo digo, así se hace y así lo hacemos. Pues simplemente no había un líder. Los primeros días de los conflictos, la sociedad fue la líder y por lo tanto el capital social que se demostró tener fue fundamentalmente diferente respecto a todo lo anteriormente vivido. En Bolivia, por lo tanto, se puede evidenciar que sí, el capital social está bastante bien arraigado. Quizás puede ser porque hemos aprendido a organizarnos para protestar, lo cual es cierto, y quizás esa capacidad de saber protestar y pedir nuestros derechos nos ha permitido también poder llamarnos nosotros mismos a pelear en conjunto. Y ese capital social, por lo tanto, se ha visto de una manera impresionante en Bolivia. Como les comentaba alguna vez, tengo algunos docentes extranjeros que les encanta y les encanta estudiar a Bolivia y sobre todo están maravillados con la capacidad gerencial que apareció sobre todo en Cochabamba con eso de los motoqueros, porque fue algo impresionante. Tantas motos que por sí mismas empezaron a organizarse y claro, la parte de financiamiento pudo venir de donde sea, pero entre ellos se financiaban también. La parte de alimentación, la parte de códigos entre ellos de comunicación, la parte de que alguien también les dotaba de herramientas, ¿no? Como los escudos, la parte de comunicación y cómo es que la gente los respetaba. O sea, eran simplemente chicos que estaban quizás muchos de ellos como aventureros, ¿no? Muchos otros con convicción, pero aún así la generación del capital social fue demostrado de tal manera que mucha gente está estudiando a nivel sociológico ese tipo de escenarios. Y justo tenía un docente, un peruano, que estaba emocionadísimo con lo que pasó en Cochabamba, que estaba haciendo un doctorado, un postdoctorado, sobre todo denominado las pititas. Me pareció bastante interesante, pero ojalá termine su tesis y podamos leerla, ¿no? De cómo, desde un punto de vista extranjero, se puede inclusive, ¿no? Em, poner límites académicos y metodológicos hacia esto que fue la generación de un gran capital social. De hecho, ese es un ejemplo de organización, aunque lo que buscamos aquí es que el capital social no sea necesariamente reactivo, sino que sea un capital social propositivo, ¿m? Pero forma parte de la idea, ¿no? De lo que es capital. Algo que ustedes lo conocen bastante bien, la institucionalidad pública, ¿no? Que la institución pública en general cumpla sus funciones. Y de otra manera de decir es básicamente que se elimine la corrupción. Que también se pueda manejar el tema de infraestructuras y servicios en general, que básicamente son muy necesarios para poder hablar de un desarrollo económico local, ¿no? Esos son los componentes de la parte competitividad. Bueno, aquí repasamos lo mismo, chicos. Es simplemente un orden adicional que tiene que ver con esto denominado la competitividad. Ya lo vemos en breve, porque básicamente trata de hablar, por ejemplo, de cuáles son los factores fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para velar por la competitividad dentro de un escenario de desarrollo económico local. La parte del soporte físico, ¿no? O sea, ¿a qué hace referencia la parte del soporte físico? Y como es físico, hace referencia sobre todo a infraestructura. Entonces, hablamos de infraestructura como equipamiento público, servicios públicos, ahí está, infraestructura en general. Esa es la idea fundamental. Hablar de desarrollo económico local nos tiene que sí o sí llevar a pensar de que estamos hablando de infraestructura adecuada hacia los fines de nuestro respectivo objetivo de desarrollo.
Me voy a otro caso, me voy a una provincia y a un municipio bastante alejado, como por ejemplo Tapacarí. Este municipio de Tapacarí, que es uno de los más pobres de nuestro departamento, tiene mucha producción de maca, ¿ya? Donde la maca es un tubérculo que está siendo bastante bien explotado porque tiene capacidades de tipo nutricional muy fuertes, muy poderosos, hasta más potentes que la quinoa, dicen. Pero se está explotando de a poquito la maca. Han exportado maca a algunos países. Sin embargo, si uno quiere ir a visitar a Tapacarí, va a encontrarse con un camino, pero horrible. Un camino de tierra, ¿ya? Que está simplemente identificado por la huella de los autos que pasan por ahí y que como es una zona denominada andina, es que estamos básicamente por el lado del altiplano y por lo tanto es una zona bastante árida. Y la pregunta entonces ahí es, ¿será que podemos ser competitivos si vamos a exportar maca a Francia? ¿Será que podemos ser competitivos si ni siquiera tenemos una carretera adecuada? La respuesta normalmente es no. No, no podemos ser competitivos. Por eso es que es muy importante hablar sobre infraestructura. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a un mercado? Y la respuesta es, pues mediante un buen camino. Si tengo un buen camino, no importa el camión que tenga, inclusive lo puedo llevar, o sea, a pie o empujando. Con un buen camino, puedo llegar de mi huerto hasta el mercado, quizás de una manera adecuada. Pero si mi camino es desastroso, voy a tener que, inclusive, tener costos adicionales. Los costos del desgaste de los vehículos, porque el camino es desastroso. De ahí que la infraestructura es sumamente relevante para hablar sobre temas de desarrollo económico local, pensando sobre todo en la competitividad. Muchas veces nos ha pasado, y ahora volvemos aquí a Cochabamba, que queremos mandar un producto hacia Santa Cruz. Y Cochabamba tiene que mandar, por ejemplo, sus productos en camiones grandes a Santa Cruz y que pasan por el trópico de Cochabamba. Pero hay una zona terrible, ¿no? La zona llamada El Sillar. Y esa zona del Sillar, por muchas décadas, desde los años 70 casi hasta los últimos 5 o 10 años, era una zona terrible. Los camiones se plantaban ahí. Y si estoy llevando carga pesada y el camino está todo lleno de lodo, porque es una zona bastante húmeda, mi camión se puede hundir. Y muchas veces lo que ha pasado, mi camión se puede volcar, solo porque el camino está muy mal desarrollado. Había mucha gente que empezó a promover que no se pase por esa zona, que se construya un puente por los cielos y que nos permita ir de la parte de Corani hasta directamente Cristalmayo, ¿no? Con un puente directo. Y evitamos así pasar por el sillar. Bueno, pues quizás la idea no era tan ajena, o tal vez sí, no sabemos, pero algo teníamos que hacer, porque la infraestructura caminera era relevante para velar por temas de competitividad. Otra opción era, bueno, no voy por el trópico, me voy por la carretera antigua entonces. Pero si me voy por la carretera antigua, el camino está peor. Hay una zona llamada la Siberia, que justamente es el piso ecológico que está en pésimas condiciones, ¿no? Todo lo que pasaba en el camino al trópico de Cochabamba también pasaba en el camino antiguo, que pasa por la Siberia. Y encima la Siberia tiene quiebres de las carreteras que hacen que, aunque sea la carretera de tierra, aparezcan gradas. Entonces, estás andando en tu coche y de repente una grada de 20 centímetros hace que puedas hasta romper tus respectivos sistemas de amortiguación. Y peor si eres un camión que está llevando carga. Así que no había alternativa. O te vas por la nueva y pasas por el sillar, que es complicado, o te vas por la antigua y pasas por la Siberia, que es igual de complicado. Entonces la competitividad estaba obviamente muy cuestionada. Y lo que quedaba por hacer quizás era invertir nomás un poco más de dinero. Y actualmente se ha invertido mucho dinero y se sigue invirtiendo haciendo estos puentes disimulados en la zona del sillar. Y si han ido últimamente, me refiero a principios de año por la zona, ya no hay tanto camión parado, ¿no? Ya no hay tanto camión volcado también. Se ha mejorado bastante. El otro elemento, otro factor importante de la competitividad tiene que ver con las normas y los tributos. Bueno, pues el tema de tributario es bastante
complejo en Bolivia. Somos uno de los países que tiene el peor sistema tributario del mundo, o por lo menos de Latinoamérica. No sé si del mundo, pero de Latinoamérica sí sé que es uno de los peores. ¿Y por qué decimos que es uno de los peores? Porque no es un sistema tributario de fomento. Si ustedes abren su empresa hoy, y hoy día es 3 de junio, ya para finales de junio y hasta la quincena de julio, ya tienen que empezar a pagar impuestos. Puede ser que como empresa nueva nadie los conozca. Como empresa nueva tenga muy pocas ventas. Y aún así tienen que ustedes registrar su movimiento económico, aunque sea un nulo. Y si no es nulo, ya tienen que pagar impuestos. O sea, el sistema realmente es bastante complicado. Obliga a que rápidamente todos se dediquen solo a pagar impuestos. Sin embargo, a pesar de que pagamos impuestos, no hay una cultura tributaria porque tampoco generan la cultura tributaria en los contribuyentes. Es más, muchos contribuyentes lo que hacen es tratar de evitar pagar impuestos y empiezan con la cultura de tipo ser informal. Entonces, evidentemente, mucha gente prefiere ser informal que ser formal porque la ganancia que recibe siendo informal es mayor que la ganancia que recibe siendo formal. Y es más, muchos empresarios pymes que estaban afiliados inclusive a Cadepia, en el pasado comentaban justamente eso. Yo, como empresario pyme, prefiero seguir siendo informal porque por lo menos no vienen a molestarme y hacerme auditorías fiscales casi cada 3 meses. En vez de dejarme trabajar, me están perjudicando porque tengo que estar con los auditores todo el día. Y así se quejaban los dueños de pequeñas empresas, donde en una pequeña empresa el dueño también es un trabajador. Entonces significa que evidentemente los sistemas tributarios diferentes, que son varios dentro de nuestro gran sistema tributario boliviano, son bastante restrictivos, ¿sí? Son bastante complejos y provocan muchos problemas. Alguna vez, seguramente, chicos, ustedes ya van a tener su vinculación con el sistema tributario boliviano. Y lo único que puedo decirles es, ojalá tengan suerte. Son bastante ineficientes los señores del sector tributario, lastimosamente. Voy a poner una velita por mí ese día, Lisa. No, me visas, pongo, en serio. A mí me ha tocado las de Caín con los señores de impuestos internos. Son bastante complicados. Peor. Ajá, son realmente Sí, ineficientes. Lisa, yo tenía que vivir algo así. O sea, mi Ah, sí. mamá en realidad, Sí, sí, que en tiene serio. su empresa. Entonces, es Sí, todo un show. no, son una Sí, macana. me pasa igual. No, es terrible. Y, o sea, en una materia anterior veíamos algo así, de esto de los fomentos, digamos, de los impuestos y esas cosas. Y te decía, digamos, que no es como que seamos informales, porque lo ha dicho es chistoso mi docente, pero lo ha dicho, no es que seamos informales porque somos tontos o cosas así, sino todo lo contrario, es porque son gente inteligente, porque te libras de pagar un montón de cosas y aparte de que el costo de oportunidad, digamos, era mucha incomparable, digamos. Entonces la gente no está dispuesta a ser formal porque es más lo que pierden a lo que ganan. Y era chistoso, o sea, no sé si chistoso, pero como que hay una parte en la que, digamos, igual otro fomento es como que si eres formal, tienes más acceso, digamos, a los préstamos. Y era como que te decía, igual tienes que pagar 1000 cosas para sacar, no sé, tus papeles, tus cosas, tienes que pagar aquí y allá, no solo por los papeles, sino por requisitos. Y te decía, digamos, que al final terminas gastando como 4 veces más de lo que tú, o sea, podrías gastar yendo, no sé, a una fuente de financiamiento informal. Entonces, como que la gente tampoco tiene aún los incentivos, ni siquiera fomentándoles eso de la deuda. Entonces, es bien complicado. Y él decía que la única forma de solucionar esto de el sistema tributario era como que, lo he dicho bien chistoso, pero era cierto, era como que literalmente poner una bomba en todo el sistema tributario, porque no, o sea, es una raíz que es súper difícil
como que volver a generar, digamos, sobre eso algo nuevo y no, es casi imposible. Sí, sí, es cierto, Nicole. Y realmente uno aprende como a la antigua, con sangre. Y no es que aprendamos, sino que uno la vive con sangre. Porque efectivamente mucha gente que es formal trata de actuar de la mejor forma posible, pero no siempre es entendido de esa manera por la parte fiscal. Los que están ahí revisando todo lo que corresponde a los registros impositivos, actúan a su manera y hasta pelean con los contadores. Y un contador, pues quizás hizo su mejor esfuerzo, pero la interpretación de impuestos internos es diferente. Y eso provoca multas, y las multas son millonarias a veces. Y bueno, ojalá algún día flexibilicemos eso. Y no significa no pagar impuestos, ¿no? Sino es lo que dice Nicole, buscar incentivos, que realmente hay una cultura de tipo tributaria. Si realmente existiera esa cultura tributaria, yo creo que nadie se quejaría de pagar impuestos, porque si el incentivo es correcto, la gente va a estar satisfecha y hasta emocionada por querer pagar sus respectivos impuestos. Al margen de la parte tributaria, que en serio es bastante complicada, la otra parte está, bueno, la que comentábamos antes, ¿no? Es el tema de los recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos humanos, estamos hablando, por ejemplo, de programas educativos, de formación, sobre todo técnica, y además velar por todo lo que tiene que ver con la parte de la oferta educativa, ¿no? Entonces son demanda educativa y oferta educativa. ¿Por qué me interesa la oferta educativa? Porque tenemos que hablar sobre si existen centros de educación que sean afines a lo que queremos que se vaya a educar dentro de nuestra zona. Por ejemplo, Cochabamba sabemos muy bien que ahora es catalogada como una ciudad gastronómica. Entonces, si somos realmente una ciudad gastronómica, ¿cuántos centros de especialización gastronómicas existen en Cochabamba? Francisco, ¿cuántas existen? Yo no sé. Francisco, tú sabes. ¿A todo esto está Francisco? Francisco. Bueno, Francisco no está. Entonces, para ser un centro de tipo, no sé, una ciudad gastronómica, existen muy pocos centros de oferta de capacitación gastronómica. Como les comentaba, podemos contar con los dedos de la mano los que son conocidos o por lo menos se quieren hacer conocer. Hay muy pocos centros de chefs. Quizás el más desarrollado podría ser el de Univalle, ¿no? Que creo que tiene su licenciatura en gastronomía. Después de este, hay uno llamado IGA, que está ahí por Ayacucho. Luego hay un par más, pero para una ciudad que se jacta de ser un centro gastronómico, existe muy poco aporte en temas de educación. O sea, la interpretación podría ser que los que fomentan la gastronomía en Cochabamba son empíricos. Y bueno, eso no tiene mucho que ver con lo competitivo. Lo competitivo tiene que ser formal y además sostenible. Lo empírico no siempre lo es. A veces puede ser simplemente de suerte. Temas empresariales, ya habíamos visto que efectivamente es importante velar por que las empresas puedan tener acceso a servicios. Por ejemplo, servicios como la facilitación o simplificación de trámites de parte del gobierno municipal hacia las empresas. También, bueno, de alguna forma muy privada, claro, los servicios financieros que sean acordes a lo que las empresas quieren. Quizás no podemos actuar mucho nosotros sobre los bancos, pero el saber que se podría hacer algo, quizás podría mejorar también la situación de relación del servicio financiero con los servicios empresariales. En nuestro caso, eso depende de otra institución, principalmente ligada a la ASFI y a la propia Asociación de Bancos, ¿no? Ellos son los que definen su propio trabajo y muy pocos se meten en temas sobre todo en nuestro medio. Institucionalidad otra vez y marca ciudad, que ya son, creo que, puntos complementarios, ¿no? No son quizás los fundamentales. Me refiero a que con una marca ciudad o sin una marca ciudad podemos seguir viviendo, podemos seguir teniendo, nosotros podemos seguir teniendo ahí nuestro escenario de
de desarrollo económico local. Y es así, ¿no? Cochabamba se ha llamado granero de Bolivia, se ha llamado ciudad jardín, ahora es capital gastronómica, o sea, tiene varios nombres. Pero a pesar de que tiene así diversos nombres, sigue adelante, ¿no? Cochabamba sigue siendo Cochabamba. Entonces la marca ciudad quizás no ha sido tan relevante. Y la parte de la institucionalidad, ¿no? Sobre todo ligada a los municipios e instituciones públicas, es que tengan capacidades para, sobre todo, ¿no? Evitar temas de corrupción. Con solo evitar la corrupción dentro de las instituciones de tipo públicas principalmente, se puede lograr un gran cambio, ¿no? Y eso está realmente puesto hasta como una norma. Si efectivamente no somos corruptos, pues tranquilamente podemos esperar muy buenos resultados desde el punto de vista de la actividad pública y sobre todo vinculada con la actividad privada. Así que esos son algunos factores, son, ¿no?, sobre todo ideas adicionales que tratan de complementar lo que hemos hablado antes sobre la importancia de la competitividad cuando hablamos de las estrategias de desarrollo económico local. Y bueno, algunos modelos que existen de desarrollo económico local son básicamente tres, por lo menos tres son los que les puedo mostrar por ahora. Este es el modelo propuesto por Estados Unidos, ¿no?, por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. Y bueno, esta agencia lo que hace entonces es promover su propio concepto y dice que el modelo de él, y encima dice un verdadero modelo de él, o sea que está ya comparándose con otros, pero indica que un verdadero modelo de él busca fortalecer sobre todo la base productiva a nivel del municipio y lo que logramos con esa base productiva es generar beneficios económicos para quienes, sobre todo para los habitantes. Entonces, vemos que la parte productiva y la parte social están muy vinculados. Esa es la idea fundamental. Pero además, no se olviden, igual que antes, estamos hablando de planificación a nivel municipal, o sea, la capacidad de prever lo que va a pasar en términos económicos del municipio debe ser algo innato y además algo muy desarrollado. La planificación es un elemento fundamental que puede lograr resultados adecuados para justamente el municipio. Y esa planificación, ¿cómo se la desarrolla? A partir de planes estratégicos de índole municipal. Esa es la idea o el concepto básico de este primer modelo denominado el modelo DEL propuesto por USAID. Bolivia ha aplicado en los años 90 bastante de este modelo de USAID, porque USAID en el pasado sí tenía mucha presencia en Bolivia y por lo tanto muchos municipios recibieron bastante capacitación en ese sentido. Además, vemos que hay varios componentes, como por ejemplo, ligados a su concepto. La parte productiva es muy relevante. La segunda es capacidades, ya saben, capacidades de las personas en términos competitivos y las instituciones también. La cohesión social, que, bueno, les importaba bastante velar porque la sociedad se organice. Y una sociedad organizada, evidentemente, tiende a ser más, digamos, unida y por eso hablamos de cohesión social. La organización puede provocar que todos tengamos un mismo objetivo. Nunca está de más el tema del capital humano junto con la parte cultural, donde evidentemente el capital humano en este caso está enfocado en tener gente altamente capacitada y también con habilidades y nunca dejar de lado las instituciones, dado que estas instituciones tienen que ser afines al desarrollo. Algunas características y metodología adicional implican, ¿no? Las características es que hay muchas instituciones que forman parte del modelo de él y la metodología más o menos creo que es la que estamos buscando nosotros identificar. Por ejemplo, la creación de capacidades. Cualquier actividad de desarrollo económico local debe comenzar con la creación de capacidades dentro de los actores económicos, como las empresas, los gobiernos y demás. Estas capacidades implican capacidad para organizarme, capacidad para planificar, capacidad para ejecutar y capacidad para evaluar, ¿no? Como las ideas grandes de todo lo que implica las capacidades para promover el desarrollo. Una vez que empezamos a promover esas capacidades, el segundo punto corresponde sobre todo a la selección de estrategias. Entonces, una buena estrategia de tipo DEL, un buen modelo DEL, debe tener por lo menos esos dos puntos de inicio. Identificar qué es lo que vamos a mejorar de los actores económicos y dos,
plantearlo como estrategia. Donde una estrategia puede ser básicamente un enunciado propuesto a largo plazo y que tiene varios pasos a seguir. Por ejemplo, ustedes tienen una estrategia para ser profesionales y pues seguramente como parte de esa estrategia para ser profesionales está entrar en la universidad, estudiar, dar exámenes, hacer tareas, etc. Hay muchos pasos por desarrollar y en la conjunción, todo el conjunto de pasos que desarrollamos para alcanzar un objetivo es básicamente la idea de una estrategia. Luego, identificar las ventajas competitivas que tiene mi región, por si acaso, ¿no? Si estoy hablando de un municipio, las ventajas competitivas de mi municipio. Y ahí van los elementos fundamentales que nos pide la metodología de tipo USAID. Una vez que está todo diseñado, luego hacemos el plan de inversiones, donde se identifica sobre todo de dónde viene el dinero y cuánto dinero necesito. Y luego la respectiva rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas está enfocada en la evaluación. No puede haber un proyecto de término DEL que no sea evaluado. Y la evaluación es justamente la rendición de cuentas de todo lo que se supone hemos hecho. Y luego, bueno, pues redacción del proceso, que significa escribir los resultados del proyecto y presentarlos a la respectiva post-evaluación. Este último punto quizás no es tan del proceso, me refiero a que los principales están identificados aquí. Hasta ahí es como la sociedad organizada y sus instituciones desarrollan sus propios procesos de desarrollo económico local desde el punto de vista del modelo USAID. Luego aparece el modelo de la CEPAL, ¿ya? Y la CEPAL, claro, en el marco de todo lo que fomenta la institución para América Latina, nos dice que un modelo de desarrollo económico local lo identifica como un proceso de tipo estructural. Es un proceso ligado a lo estructural. O sea, no solamente va a llegar aquí como si fuera tener más dinero para hacer más canchitas o más placitas. No, significa que voy a conseguir recursos y voy a planificar todo para cambiar estructuralmente mi forma de vida como municipio. Siempre y cuando, claro, yo quiera hacerlo. Ojo, tampoco es que hay una imposición. Ya a veces se lo toma como imposición, pero no. El cambio y el crecimiento debe ser algo interno. Los miembros del municipio o de la zona tienen que querer cambiar su estructura y quizás están no tan satisfechos con lo que tienen ahora y quieren trascender. Y eso significa un cambio estructural de lo local. ¿Cómo se hace todo esto? Pues básicamente nos dice, vamos a generar cambios mediante el aprovechamiento del potencial de desarrollo que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué de bueno tiene Cochabamba? Y la respuesta será, de bueno tiene el turismo. Ok, entonces aprovechemos el turismo para poder potenciar a Cochabamba. ¿Qué otra cosa buena tiene Cochabamba? La respuesta podrá ser la educación superior. Hay muy buenas universidades en Cochabamba. Bueno, entonces debemos cambiar nuestra matriz productiva a partir de ese tipo de enunciados y promovemos a Cochabamba en función de sus propias potencialidades. ¿Para qué? Pues para mejorar siempre el bienestar de la población, ¿no? El fin último siempre es el bienestar de la población. Hacemos cualquier actividad pensando en la población. ¿Y cómo ligamos todo esto? Pues hay que buscar liderazgos. Los liderazgos no están en gente de afuera. No es que alguien de afuera viene y porque es de afuera sabe lo que tengo que hacer, no. Quien sabe lo que tiene que hacer es el de adentro. El liderazgo tiene que ser eminentemente local. Cualquier actividad local necesita sus respectivos líderes. En Cochabamba, por eso, o en cualquier municipio de Bolivia, se identifica al líder como el alcalde. Y por eso es muy importante elegir buenos alcaldes, de tal manera de que estos alcaldes, con sus planes de gobierno, puedan generar cambios estructurales y así promover el desarrollo económico local de nuestras regiones. Algunos componentes, ¿no?, muy ligados a lo que veíamos antes, tiene que ver con la producción. Nos interesa hablar de producción. En este caso, la CEPAL incluye no solamente el capital humano, incluye también lo que tiene que ver con el aprendizaje y la innovación. Promover un adecuado mercado de trabajo, ¿ya? Entonces, aquí arriba está el capital humano,
cuando vemos temas de innovación y aprendizaje, o sea, estamos hablando de capacitación, pero el mercado de trabajo debería ser también un mercado bastante dinámico. Promover que la gente que no tiene trabajo pueda conseguir un trabajo acorde a sus capacidades y necesidades. Y evidentemente eso puede provocar luego unas mejoras en los niveles de consumo. Igual que antes, igual que en el caso de USAID, el desarrollo de tipo cultural y sobre todo redes sociales, y siempre pensar en espacios de sistemas locales. O sea, pensar en un municipio o pensar en grupos de municipios, de tal forma que la sinergia que se genera entre esos municipios sean los elementos que promuevan el desarrollo económico en estas localidades. Características y metodologías. Características, bueno, tomando en cuenta la anterior lámina, otra vez lo productivo, el empleo, que es muy importante, y siempre apostar por el potencial local que nosotros tenemos. Dinamizar sobre todo la actividad productiva a partir de nuestras capacidades. De alguna forma también hace referencia a no copiar lo que hacen otros, sino ser muy críticos de nuestros propios saberes y, por lo tanto, con lo que nosotros sepamos, con eso arrancar. En metodología, la CEPAL nos dice que no existe una metodología directa, concreta, ¿ya? Para poder aplicar el desarrollo económico local, sino que nos dice, se basa sobre todo en la planeación estratégica. Por lo tanto, desde el punto de vista cepalino, lo importante es tener capacidades de planificación. Si planificamos adecuadamente lo que queremos hacer, entonces esa debería ser justamente nuestra metodología de trabajo. Y finalmente, el último caso es la guía de desarrollo económico territorial, que esta también tiene una visión bastante local, bastante cercana a Bolivia, dado que esta metodología se la aplicó bastante en Chile. Y bueno, los chilenos fomentaban su metodología de tipo DEL, velando por lo siguiente, ¿no? Son acuerdos vinculantes, significa que tienen que cumplirse sí o sí, no solamente son acuerdos de buenos amigos, son vinculantes. Por lo tanto, lo que se acuerde se tiene que cumplir. ¿Entre quiénes? Entre todos los actores públicos y privados de una determinada zona, de un territorio, y que están enfocados en aplicar o en desarrollar proyectos. ¿Ya? Entonces, entiéndase, chicos, que aquí estamos hablando de un desarrollo económico ligado al territorio. ¿A partir de qué? Sobre todo de proyectos. Cada tipo de proyecto, evidentemente, va a partir de sus propias potencialidades. Por ejemplo, va a utilizar su capital territorial, las oportunidades de mercado que se identifiquen dentro de su propio territorio y va a formular, igual que antes, las diversas estrategias para alcanzar sus objetivos. Lo importante es verificar que esos objetivos que vamos a lograr, evidentemente, permitan mejorar las condiciones de los actores públicos y privados que estén involucrados en el desarrollo. Se lo pone como modelo BEDEL porque básicamente habla de lo mismo, solo que en vez de local le dice territorial. Los componentes. Necesitamos visiones compartidas de los que forman parte del proceso. La visión es importante. No importa si soy entidad pública o privada, todos debemos tener una misma visión. Otro elemento, los proyectos, ¿no? Básicamente hacia los cuales estamos nosotros queriendo apuntar, deben ser proyectos que permitan dentro del territorio involucrar a muchos actores. Y ese involucramiento provoca proyectos compartidos entre varias instancias. Y esos proyectos compartidos deben sí o sí tener objetivos, estrategias y metas claras. Cualquier tipo de proyecto necesita definir adecuadamente lo que quiere hacer. Y una vez que define objetivos, estrategias y metas, luego se definen recursos y capacidades. ¿Qué significa para nosotros? Recursos, de dónde viene el dinero, y capacidades, quién va a implementar la ejecución del respectivo proyecto. Y como les dije, los proyectos siempre deben tener algún componente de evaluación. De alguna manera, este modelo chileno de tipo territorial tiende a ser quizás uno de los más aplicados en el caso boliviano, porque Bolivia lo que hace normalmente es define visiones, define proyectos, dentro de los proyectos están definidos los objetivos, estrategias y metas o fines,
Y además, siempre termina con un proceso de evaluación, suponiendo, claro, que los recursos están comprometidos por las partes que forman parte del escenario. Algunas características están que el proyecto o la actividad se está acondicionando al territorio. O sea, el proyecto que voy a diseñar tiene que estar sí o sí enfocado en mi área de acción. No puedo imaginar que tenga un proyecto que quizás no lo pueda alcanzar. Tiene que ser alcanzable dadas mis capacidades territoriales. Debo también pensar en el tema de competitividad empresarial y local, dado que no solamente es producir por producir, sino que esa producción debe estar enfocada en un mercado. Y el mercado, al estar regulado por la parte de la demanda y la oferta, necesita que los empresarios sean competitivos. Porque si un empresario es competitivo, evidentemente la oferta va a responder bastante bien a la demanda, siendo esa demanda local o inclusive una demanda internacional. Se habla bastante de capital social, ¿no? De cómo la sociedad organizada puede promover el desarrollo adecuado de los proyectos. Se habla de desarrollo de la identidad territorial, que quizás en Bolivia eso se ha hecho bastante, ¿no? Aunque ese es un modelo de tipo chileno, en Bolivia se ha aplicado bastante la identidad territorial. Por ejemplo, ¿cómo? Los cochabambinos somos orgullosos de ser cochabambinos. Los tarijeños son orgullosos de ser tarijeños. Y los cruceños, pues, son orgullosos de ser cruceños. Y eso significa que están identificados según sus propias regiones. Las políticas que se aplican, entonces, tratan de capturar justamente esos elementos, ¿no? ¿Será que yo realmente soy orgulloso de ser cochabambino? ¿Será que me identifico con las políticas que se aplican a nivel de mi territorio? Desde el punto de vista de las características, así debería ser. Se utilizan, bueno, varios recursos desde distintos puntos de vista, como por ejemplo los recursos de tipo institucionales, empresariales, las redes de contacto y de comunicación, las propias personas como capital humano y en el caso chileno se apuesta por las oportunidades. A diferencia de los modelos anteriores que utilizan las potencialidades, en el caso chileno fomentan las oportunidades. ¿Ya? La idea es diferenciar un poco ese concepto. La oportunidad es algo que quizás pueda aparecer en el futuro, ¿ya? Y tengo una propensión a que lo voy a lograr. En cambio, la potencialidad es algo que yo ya sé que tengo, ¿no? Entonces miro básicamente al pasado. Y la oportunidad mira al futuro. Y como en cualquier escenario, siempre estamos orientados a los resultados. Los proyectos están enfocados en los resultados. Y la metodología del caso chileno tiene esas 4 fases. Esta preparatoria está sobre todo desarrollada en el ámbito social. En la preparatoria se basa en el ámbito social, ahí, la parte social. El capital social aquí entra en juego. Se supone que todos los actores económicos que están alrededor del proyecto tienen que ser partícipes. Ya tenemos que invitarlos por lo menos a todos. Ya sea que participen o no efectivamente en la ejecución del proyecto, por lo menos tenemos que verificar que estén ahí, que hayan sido llamados y que nunca digan que no se los toma en cuenta. La parte preparatoria tiene un fuerte enfoque de tipo social. Una vez que la parte social ha sido convencida y evidentemente ha participado y además ha complementado la idea de los proyectos a desarrollar, la fase 2 dice que debemos empezar ya con una forma de trabajo, o sea, gobernabilidad. Debemos instalar un consejo de desarrollo territorial. Creo que el mismo nombre tiene, por si acaso, el caso de ejemplo de Cochabamba. Creo que le llaman consejo territorial. Ya lo van a ver ustedes cuando lo revisen. Pero eso significa para nosotros que es la forma de gobernarnos. Ya nos hemos organizado para un proyecto, pero alguien tiene que monitorear el proyecto. Entonces, ¿cómo nos organizamos para ejecutarlo? A partir de un consejo de desarrollo. Y esta instancia es la que toma decisiones. El punto 3 nos dice, debemos formular los planes de desarrollo, ¿no? Que son básicamente las líneas estratégicas. Esas estrategias que hemos hablado tanto en los casos anteriores, cualquier estrategia hacia futuro, cualquier definición de proyectos y objetivos, tiene que estar definido ahí. Y claro, como ya sé quién es el que toma el liderazgo, el consejo, ese consejo además es quien define si los planes van por buen camino o quizás no. Siempre pensando en que van a estar enfocados
en lo local. Y luego es implementar el plan, ¿no? Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Paso número 4 y último paso, lo hago. Y esa es la metodología del caso chileno. Algunos ejemplos de lo que les acabo de mostrar, de cómo se van interrelacionando los diversos tipos de capitales, ¿no? El capital natural, el social, el humano, el económico, que son, claro, las fuerzas que alimentan el desarrollo. Y quizás ese es el diagrama, uno de los más utilizados para poder promover el desarrollo económico local, ¿no? Ese es un diagrama más de tipo cepalino, donde nos dice que evidentemente la parte público-privada, ¿no? Que son los que están ahí en el campo trabajando, en el campo de batalla, van a velar, por ejemplo, por estrategias de tipo productivas, donde las acciones de tipo productiva son básicamente estas. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para aplicar una estrategia productiva? Una de esas dice identificar clusters, donde un clúster es una unión de empresas. 2, hacer estudios de mercado para identificar dónde tengo potencialidades. Hacer planes de negocio para definir nuevos productos. Y finalmente, portafolios de inversión, sobre todo pensando en dónde deberíamos invertir y de dónde sacamos el dinero. Cada uno de los elementos son acciones que permiten generar el cumplimiento de las estrategias a nivel productivo, a nivel clima de negocios, alianzas público-privadas y demás. Y si logramos juntar todo esto, se supone que estaríamos provocando un entorno de competitividad local. Entonces, el modelo de desarrollo económico local termina fomentando la competitividad dentro de nuestro municipio. Algo de la metodología de él, les dije, hay 4 pasos. El paso número 1 nos dice de una metodología consensuada general es, lo primero que siempre se debe hacer es definir objetivos de desarrollo. Si definimos los objetivos de desarrollo, estaríamos cumpliendo un primer paso. Otro objetivo es, debemos velar por tener recursos disponibles, ¿no? Para poderlos implementar para el desarrollo económico local. Entonces, punto número 1, vuelvo atrás, definir objetivos. Punto 2, definir recursos, identificar de dónde salen los recursos. Punto 3, identificar quiénes, ¿no? ¿Quiénes son los actores económicos, los agentes que van a promover el desarrollo económico local? Y 4, ver el tema de planificación, escribir los planes, ¿no? La planificación propia del desarrollo económico local. Bueno, justo estamos a 1 minuto de cerrar la clase, pero lo que les comenté ayer, chicos, tiene que ver con estos 4 puntos. ¿Ya? La idea es que ya han conocido 3 modelos de desarrollo económico local que son muy conocidos, pero no son los únicos. Aquí está otra idea de la metodología para el modelo DEL. Y esta metodología se basa sobre todo en 4 pasos. En definir objetivos, definir recursos, definir responsables y plantear los proyectos. La tarea que les pido a ustedes está justamente pensada en estas 4 presentaciones. El modelo USAID, el modelo CEPAL, el modelo chileno y este modelo final que es solamente metodología y que es una metodología aplicada en general para cualquier proceso de él. Lo que les pido, y les voy a explicar con más calma mañana, pero vamos avanzando, es tomando en cuenta los contenidos, tomando en cuenta todo lo que hemos revisado en esta, perdón, mi lápiz quiero lanzar, ahí está. Tomando en cuenta lo que hemos charlado en las últimas 2 clases sobre las estrategias de él, lo que quiero es que ustedes revisen el material de Cochabamba, del municipio de Cochabamba. Entonces, ya sabemos que hay por lo menos 4 estrategias de modelos de él y revisemos si es que Cochabamba ha aplicado, si se cumplió o no se cumplió con algún tipo de metodología. Poniéndome a pensar en voz alta. Alguien revisa esto y digamos, Natalia dice, he revisado y para mí lo que han aplicado es el modelo CEPAL. Luego Nicole dice, yo he revisado y para mí lo que se ha aplicado es el modelo chileno. Y luego Paola revisa y dice, no, para mí no se ha aplicado ninguno de esos y más bien se ha aplicado, no sé, el modelo USAID, etc.
La idea es contrastar lo que sucede ahí como modelo DEL para Cochabamba respecto a los contenidos teóricos que acabamos de revisar, ¿ya? De eso se trata. Pero, por temas de logística, les voy a volver a explicar esto mañana, ¿ya? O sea, que su tarea no es para mañana, sino que básicamente lo vamos a reprogramar. ¿De acuerdo, Gracias, chicos? Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Que les vaya bien, chicos. Gracias, Hasta Licen. luego. Gracias, Licen. Por si acaso, Hasta la luego. presentación Mañana, esta está en la Licen. plataforma, por si acaso. Que les vaya bien. Ya, Súper, Licen, gracias, gracias. Licen. Chao, Súper, chicos. Licen, gracias. Hasta luego.